Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Los perros negros siempre le dan miedo a la gente y es una tontería, a todos los animales negros se les vincula con la presencia del demonio, por eso durante los días de octubre a noviembre, en mi veterinaria, siempre buscábamos proteger de los locos a los gatos y perros negros. Yo tengo una veterinaria, estudié la carrera en eso, por lo que me hace muy feliz haber cumplido mi sueño de toda la vida. Tras 6 meses de haber abierto, me fui a la colonia de al lado, un poco menos segura, pero al menos muchos de los clientes podrían seguir trayendo a sus mascotas conmigo, para no perderles el seguimiento. La casa no estaba adaptada para tener espacios que se acomodaran a mis necesidades como médico. Pero con algunos arreglos quedó bien y hasta pude instalarle un hotel para animales, que era el que no quería perder por nada, porque siempre era el espacio que me dejaba un poco más de dinero. Por ese tiempo me las estaba viendo muy apretadas, no había muchos ingresos, tampoco regresaban a seguimiento con sus animales y pensé que era por mi trato o porque los precios eran muy caros. Bajé los costos y me acomodé los horarios, era cuestión de suerte, si podía levantar el negocio, podría seguir dedicándome a lo que me apasionaba. Pero si no, tendría que buscar un trabajo con el que sí me pudiera mantener. Tenía tiempo con mi novia Ari, esperaba poder pedirle matrimonio pronto, pero tras los problemas de solvencia económica, ella prudentemente me dijo que podíamos esperar un poco más para vivir juntos. Así fue que aposté todo a la veterinaria y dejé mi departamento, me mudé con pocas cosas a la misma casa donde consultaba y me propuse salir del problema en el que estaba. Era una casa barata para ser tan grande, el dueño era un señor mayor que no hablaba mucho, cerró el trato lo más rápido que pudo, así fue que sin mucho esfuerzo, renté la casa y que el dueño me permitió tener mi negocio ahí, tras pasar un mes arreglando los permisos, así como otros detalles como la organización del espacio. Abrí la veterinaria de nuevo. El ritmo inicial no estuvo mal, por la inauguración, vino mucha gente, hubo mucho movimiento, lo pesado era esperar los meses que vinieran, el hotel para perros estaba funcionando. Además era un espacio muy grande por lo que podía tener a 10 perros conmigo sin problemas, aquella casa tenía la curiosidad de mantener muchas cosas antiguas. Reconocí algunas que había visto en la casa de mis abuelos, era una casa pequeña de frente, pero con un gran patio donde había 3 árboles de frutas. Había acomodado todo para poder dejar que los animales corrieran y jugaran ahí y en las otras habitaciones tenía las perreras, la sala de procedimientos básicos para la consulta y una pequeña vitrina de recepción, al cuarto pegado al baño, lo adapté para vivir ahí. Una noche, estaba haciendo mucho calor, era junio y sentía que me sofocaba mientras miraba la tele antes de irme a dormir, abrí mi puerta, pero me pareció que los perros estaban inquietos. Fui al cuarto de las perreras y estaban moviéndose mucho, me sorprendió no verlos dormidos, además en cuanto los vi, comenzaron a volverse locos para que los sacara, imaginé que el calor los tenía alborotados, así que los saqué, solo estaban 2 perros y un gato, más mi perra. Los dejé libres en el patio y dejé la puerta abierta de mi cuarto, el de ellos y el jardín de los árboles, el aroma a flores de azahar había llenado todo el ambiente, me sentía muy feliz. Tomé mi vaso con agua fría y me senté en una silla de plástico a verlos jugar, por la mañana tenía algunas citas para baños, pero no importaba desvelarme un poco más si los veía contentos. Sin darme cuenta, me quedé dormido sentado en aquella silla, me despertó un sonido de gruñidos, los perros estaban agazapados debajo de donde dormía, Susie estaba gruñendo al patio. Como no había luz para alumbrar bien ese lugar, no sabía a qué era lo que le estaba ladrando mi perra, pero no me iba a esperar a enterarme. Así que cerré de inmediato la puerta del patio atrancándola con la madera que me había indicado el dueño. Había sido muy específico con eso, no importaba que la casa ahora se volviera una veterinaria, él aceptaría eso mientras yo firmara el contrato, donde además de fijar los costos de la renta, también me comprometía a limpiar y mantener los árboles del patio,
pero sobre todo a mantener cerrado ese lugar por la noche. Al momento de indicarme cómo cerraba la puerta, me dijo que a veces se abría sola, así que me dio la tabla con la que se atrancaba. Me pareció algo muy raro, pero como yo no soy nadie para juzgar, solo acepté y continué con el trato. Toda la madrugada, hasta que amaneció, mi pequeña Susie no quiso despegarse de la puerta, durmió ahí, como si estuviera vigilando. Por la mañana comencé con mis actividades. Como de costumbre abrí todas las ventanas para que circulara el aire y no se quedara el olor a animal penetrado en la casa. Al abrir todo, incluida la puerta del patio, me llevé la sorpresa de mi vida al ver un montón de patas pintadas en la tierra. Como no tenía mucho tiempo para estar haciéndome ideas, dejé de lado el tema y me dediqué a trabajar como siempre, y por la noche ya no recordaba el incidente. Esa noche, nos agarró la soledad a Susie, a mi novia y a mí. Los perros habían sido recogidos y a Bigotes no se le podía mover porque estaba en recuperación. Ari y yo tomamos un par de sillas y nos pusimos a mirar los árboles. A pesar de que no se veía bien el patio por falta de luz, no me parecía que diera miedo. Pero mi novia sí sentía cierto escalofrío. Cuando miraba detenidamente la oscuridad entre los árboles, me preguntó qué tan grande era el patio, porque así, en la oscuridad, parecía medir más de 10 metros hasta la barda del vecino. Yo no recordaba las medidas que el dueño me había dado, por eso no le podía contestar, pero le dije que no se preocupara. Había limpiado ese patio hacía rato y todo estaba bien, no había ningún animal o persona a lo lejos. El primer día que me mudé, había asegurado que no hubiera alguna puerta escondida y había descubierto que había una pileta tapada con láminas al fondo. A su lado, pegado a la pared de fondo, una especie de horno antiguo como iglú de ladrillo estaba tapado con una lona. Ari me dijo que quizás podían haber hecho algo con barro o algo así, porque parecía que le describía los lugares donde cocían cerámica. No mencionamos más el tema, cerré todo, atranqué la puerta y nos fuimos a dormir. Llegó el lunes, ese día estaba muerto el trabajo, no había citas, tampoco llegaba nadie, me estaba aburriendo y cansando. Los sonidos de Susie me sacaron de mis pensamientos. A lo lejos la escuchaba arañar algo. Salí casi corriendo, para evitar que fuera a maltratar alguna pared, pero no la encontraba. Le hablé y no salió. Así que me regresé al frente y comencé a hablarle, pero tampoco vino al llamado. Los ruidos de uñas rascándose se escuchaban más y más. Como no encontré a Susie, pero los sonidos continuaban, fui a la puerta, puse el letrero de cerrado y le puse seguro a la puerta, para investigar qué estaba pasando. Quizás se había metido a un lugar del que no podía salir, y como nos habíamos ido a vivir ahí hacía casi 2 semanas, no tenía ni idea de dónde podría estar. La fui buscando cuarto por cuarto. Me estaba comenzando a asustar cuando sus chillidos llegaron a mis oídos y ubiqué de dónde venía el sonido. La pobre estaba debajo de las láminas, metida en la pileta. No me había fijado que tenía agua y estaba toda mojada. La saqué de ahí, pero jamás me puse a pensar cómo le había hecho para meterse ahí, además de echarse las láminas arriba para quedar atrapada. La bañé y continué con el día flojo. Por la noche de nuevo me quedé mirando las flores de los árboles. Me di cuenta que ya habían crecido muchos limones, así que pronto sería hora de bajar los más posibles para dejar a gusto al árbol, sin tanto peso. Comencé a acomodar las cosas para irme a dormir. Iba a atrancar la puerta, pero se me ocurrió la idea de que podría dejar que el aroma a azahar penetrara toda la casa. Ya había dejado abierta toda la tarde esa puerta, y la casa se mantenía más fresca de esa manera. Decidí no hacer caso a lo que me dijo el que me rentaba, pues no pensé que fuera a pasar algo malo. Por la noche, me quedé mirando un buen rato mi celular antes de quedarme dormido. A mitad de la noche, me despertó el frío, sentía que se me estaban congelando los pies. Me acomodé la cobija, pero al girarme, vi que mi puerta estaba abierta. Me senté para ver mejor y efectivamente mi puerta estaba abierta pese a que yo la había cerrado. Todo estaba oscuro, pero entraba la luz de la luna alumbrando el gran pasillo entre mi cuarto y el cuarto donde dormían mis inquilinos. Pensé que sería buena idea ir a revisarlos, ya que me había despertado.
Cuando me levanté y me ponía las sandalias, la sombra de un perro atravesó el pasillo, si no me falló la vista. Había visto a un perro que iba rumbo al patio, pensé que era Susie, la figura del perro, brincaba, corría, se movía y después se quedó quieta, le hablé, el silencio de la noche me regresó el chillido de ella, pero lo escuchaba justo al lado mío. Jamás me fijé que la puerta de la estancia estaba cerrada. Susie lloraba desde dentro al escucharme llamarla, me asusté, si ella estaba encerrada, ¿qué era lo que había visto? Miré de nuevo al patio para averiguar lo que era. Me acerqué a la puerta, me quedé en la orilla antes de bajar el escalón a la tierra, no lograba ver nada. Pues la noche se había hecho más oscura de repente. Iba a ir por mi teléfono para hablarle a Ari para que viniera a verme en la mañana si era posible, porque yo quería asegurarme de que en alguna parte del patio no hubiera un agujero por donde estuvieran metiéndose algunos perros. No llegué ni a mi cuarto. El plan me lo habían cancelado unos perros que me gruñían desde la distancia de los árboles. Un poco más allá que ellos, quizás porque no recuerdo bien la distancia. Lo que puedo asegurar es que esos no eran perros, se veían demasiado puntiagudas sus orejas, además sus ojos brillaban de una manera muy extraña. Me estaban midiendo, sentía que el aire frío de la noche me traía un olor como a rancio que provenía de ellos. Esos no eran perros, pero se veían como perros, así que me imaginé que estaba soñando. Me lancé corriendo a mi cuarto y alcancé a ver cómo aquellos animales se lanzaron a toda velocidad para adentro de la casa. Me aventé al piso del cuarto para alcanzar a llegar, cerré con todas mis fuerzas, jalé el buró de madera donde tenía mi ropa para lograr encerrarme. Afuera, el sonido de ladridos y ruidos de patas tirando todo dentro de la casa me hizo pedirle a Dios que me ayudara. Se me ocurrió llamar a emergencias, pero ¿qué les iba a decir? No sabía si llamarle a la policía o quizás a los de control animal, pues no parecían perros normales. Mientras los ruidos de destrozos continuaban, le marqué a mi novia, le conté tartamudeando lo que pasaba, estaba muerto de miedo y ella me dijo que iba a pedir un carro para llegar a ayudarme. Le pedí que no se le ocurriera salir a esas horas de la noche, era peligroso para ella y aunque también me estaba pasando algo difícil de explicar. Lo mejor era decirle en la mañana cómo habían terminado las cosas. Estábamos hablando, mejor dicho, discutiendo, el cómo íbamos a sobrellevar eso porque ella estaba alistándose para salir, cuando escuché los ladridos con forcejeos de mi Susie. Me descontrolé al escucharla ladrar y sufrir, era evidente que estaba peleando contra aquellos animales, busqué entre mis cosas, pero no encontraba con qué salir a defenderla. Al final me decidí por la silla de plástico, porque era eso o nada, moví el buró a medias, empujé la puerta y salí como pude pero no vi nada. La casa estaba como si no hubiera pasado nada. Quise prender la luz, pero prendí 1 o 2 contactos de luz y me di cuenta que no había electricidad. Con la mirada rápida que di, me aseguré que todo estuviera más o menos bien, creí que hasta los medicamentos se habían roto en el suelo con la entrada de aquellos endemoniados, pero nada estaba fuera de su lugar. Tampoco vi huellas de perros con lo poco que me alumbraba la luz en la pantalla del celular. Al final fui al cuarto de la pensión, pero a Susie no la encontré, comencé a llamarla, pero no la escuchaba ni llorar. Fui corriendo por una de sus latas de carne favoritas y comencé a pegarle como era costumbre, pero tampoco salió, no podía gritarle con todas mis fuerzas, por miedo a provocar problemas con los vecinos. A los 10 o 15 minutos de no encontrarla, decidí que tendría que ver si no estaba atorada entre algunas cosas en el patio o si se había quedado atrapada en la pileta de nuevo. Intenté salir, pero entre la oscuridad se fueron mostrando los ojos de aquellos perros. Uno de ellos se paró en 2 patas y me dijo que me fuera de ahí, sus ojos eran rojo fuego, esa criatura con su voz demoníaca era un ser salido del mismo infierno. Por el miedo de perder a mi Susie les comencé a decir que me la regresaran, ellos le habían hecho algo, entre la oscuridad, sus dientes con baba se dejaron ver, las lenguas jadeaban, sentí que me estaban advirtiendo. Cuando comenzaron a pelar los dientes, sentí que se me iban a arrojar encima y con todas mis fuerzas, cerré la puerta.
La atranqué con la silla porque no encontré la tabla de madera. Me senté junto a la silla a llorar porque no sabía dónde estaba mi pequeña Susie y mientras me lamentaba, llegó Ari. No venía sola, le había llamado a mi amigo Toño para que me ayudara. Cuando pasaron, se sorprendieron de que todo se veía normal. Les dije que no podía explicarles lo que había pasado, pero que si me dejaban contarles, sin que me juzgaran, podría decirles que vi qué pasó. Llegó la mañana, ambos estaban asombrados por la historia, pero incrédulos. Estaba seguro que nos había atacado una jauría de perros, que pudieron haberse metido por un agujero en una pared o algo. Luego salimos los tres, con los primeros rayos de la mañana a buscar a Susie. Afuera en la tierra, vimos muchas huellas mezcladas en la tierra que me hacían justicia. Al parecer sí había habido varios perros merodeando por el patio en la noche. Encontramos a Susie, pero desafortunadamente ya no tenía vida. Me puse a llorar de tan solo verle el cuello colgando desde la pileta, entre ella y las láminas. Toño me ayudó a sacarla. Me dijo que no tenía señales de lucha, ni sangre ni mordidas. Nos pusimos de camino adentro de la veterinaria para revisarla, cuando Ari nos gritó. Toño fue a llevar a Susie a la plancha de revisión. Yo regresé con Ari y me dijo que levantó la lona que cubría esa especie de horno. Ahí estaban muchos pedazos de huesos incinerados y había mucha ceniza de cosas quemadas. Revisé un poco esos restos y vi solo piezas de animales. Alguien mataba e incineraba animales ahí. Alrededor de la pileta alcancé a distinguir manchas marrones, muy distintivas de la sangre seca. Regresamos adentro con Toño, pero ya no lo dejé salir al patio. Tomé las dos puertas y atranqué con la tabla. La había encontrado afuera tirada. La tranca tenía un dibujo que, al buscarlo en internet, arrojaba que era un sello mágico para impedir el ingreso del mal. Tras eso, no volví a abrir la puerta. No me importaba la fruta tirada, ni la basura de los árboles. Disimulé como pude ante el casero, que si hacía la limpieza. Yo no quería regresar a desatar el infierno, pero tampoco podía irme de ahí. Estaba sin ni un solo centavo y sobrevivía solo por la esperanza de estar en un lugar distinto. Fueron meses terribles, de estar deprimido por lo que le pasó a mi Susie, y de vivir asustado de que aquellas bestias fueran a regresar. Trabajé como loco, comía lo mínimo, compraba solo lo indispensable, pues intentaba a toda costa huir de aquel lugar lo más pronto posible. Ari me apoyó en todo. Poco a poco fui ahorrando y aunque la forma que acabaron con mi compañera canina me hacía pensar que quería incendiar todo ese maldito patio, me contenía. No supe qué hacían ahí, ni por qué esas cosas salieron de entre la oscuridad. No investigué nada, vivía ignorando que el patio de los árboles existiera. Pero esa labor titánica dio sus frutos. Pude escapar de ahí al año y medio de haber rentado. Me pasé a mi viejo lugar, que como arte de magia, se desocupó justo cuando yo estaba buscando un nuevo espacio para montar la veterinaria. A pesar de todo esto, de que parece una fantasía, de que va en contra de que los perros negros no tienen algo siniestro, me queda clara una cosa: esos no eran perros. La maldad pura que encarnaban esas bestias las hacía oler a rancio. Los ojos les brillaban de color rojo, sus gruñidos eran parecidos a personas enojadas. Así que puedo decir que si hay un perro o un gato triste de color negro en la calle, lo más seguro es que sea bueno, porque los verdaderos animales diabólicos siempre van directos a atacar. Muchas veces no creemos en lo paranormal, buscamos darle explicación científica a casi todo, pero un día nos damos cuenta de que no estamos completamente solos, de que muchos espíritus están acechándonos en nuestros momentos más vulnerables. Soy ingeniero industrial y trabajo en una fábrica de sacos para harina, maíz y cemento. La verdad, mi trabajo me gusta mucho, porque estoy en el área que me gusta y además es en mi ciudad natal, donde está mi madre y mis hermanos. A pesar de que es un buen empleo, sucedieron algunas cosas que en su momento me hicieron querer renunciar, pero al final no lo hice porque sabía que no era culpa de mi trabajo sino de algo más, de algo que no es de este mundo.
Mi nombre es Eduardo y tengo 27 años y lo que me pasó sucedió hace 3 años. Recuerdo que fue una tarde nublada cuando mi jefe me dijo que me tenían que enviar a Monterrey para una capacitación. La verdad, a esa edad me emocionaba mucho poder viajar gracias a mi trabajo. Así que preparé mis cosas a la semana siguiente y me fui hacia Monterrey. Me hospedé en un hotel el cual prefiero no decir su nombre, por seguridad, pero se encontraba en la entrada de Monterrey. La empresa estaba a unos 15 minutos en carro y podía trasladarme fácilmente. El hotel era muy bonito, extremadamente grande y algo lujoso. Sinceramente nunca me he quedado en algún lugar así, entonces estaba muy entusiasmado y emocionado. La habitación era gigante, tenía jacuzzi, una cama king size, una tele enorme, sillones negros y una mesa en el centro. Las sábanas eran rojas y las cobijas eran blancas. Desde el balcón podía ver un bonito paisaje. Me encanta estar ahí pues podía dormir libremente y tranquilamente, ya que en mi casa no tenía esa privacidad y esa tranquilidad, porque compartía cama con uno de mis hermanos y nuestra habitación no tenía puerta. Además, uno de mis hermanos se despertaba a las 5 de la mañana y ponía música a todo volumen, así que casi nunca podía dormir bien. En fin, debía quedarme en Monterrey por una semana. También habían mandado a mi supervisor llamado Samuel, con él salía a comer o a desayunar. Monterrey me parece una ciudad increíblemente bonita y la verdad estaba muy feliz de estar ahí. La primera noche en el hotel me fue increíble, pude dormir perfectamente y desperté muy fresco, pero la segunda noche no fue así. Antes de irme a dormir tomé un descanso en el jacuzzi, quería relajarme y disfrutar todas las comodidades que pudiera en esos días. Pasaron más o menos 20 minutos y empecé a escuchar algo raro. El sonido provenía de la habitación, la puerta del baño estaba cerrada, pero pude escuchar perfectamente cómo algo se arrastraba por el piso. A veces no dormir bien puede causar alucinaciones o en menor caso puede causar que las personas no estén al 100% con su mente y justamente eso pensé en ese momento. Pero después me di cuenta de que no era mi imaginación, porque de un momento a otro sentí que alguien empujó mi cabeza contra el agua y empezó a ahogarme. Trataba de sacar mi cabeza del agua para poder respirar, pero la fuerza de quien me estaba empujando era demasiada y no podía hacer nada. Intenté manotear hacia atrás para poder rasguñar o pegar a quien estuviera haciendo eso, pero no había nadie y en el momento en que sentí que la vida se me estaba yendo pude salir del agua. Salí del baño sin secarme, sin toalla, cerré la puerta rápidamente y me quedé sentado al borde de la cama pensando en qué era lo que había pasado en ese momento, porque a pesar de que intentaba encontrar la explicación lógica tenía miedo. Tenía frío. Estaba temblando de miedo y de verdad quería entender qué es lo que había pasado. Entonces una de las lámparas de al lado de la cama comenzó a parpadear, hasta que se apagó por completo. No me quedé a oscuras porque había más luces prendidas, pero se me hizo raro. El miedo me recorría mientras miraba la lámpara parpadeante en la habitación del hotel. Traté de convencerme de que era solo una falla eléctrica, pero la sensación de no estar solo me inquietaba. Mis manos temblaban, y el frío seguía calando en los huesos. Decidí encender la luz del baño y la televisión para distraerme, pero en ese momento, la televisión comenzó a cambiar de canal de forma automática hasta quedar en un canal con estática. Los botones del control remoto estaban sobre la mesa, lejos de mi alcance. No entendía cómo esto podía estar sucediendo. El miedo se volvió pánico cuando de repente, las luces de la habitación comenzaron a apagarse una por una, primero la lámpara, luego las luces de la mesa y finalmente la del baño, así que estaba en completa oscuridad. Intenté llamar a la recepción del hotel, pero mi teléfono estaba en la mesa de noche y no podía verlo. En ese momento, escuché una voz susurrando mi nombre desde algún lugar en la habitación. Era una voz suave y perturbadora, como de un niño. El pánico me hizo saltar de la cama y buscar desesperadamente el interruptor de la luz y cuando finalmente lo encontré y lo encendí y la luz volvió y me di cuenta de que la habitación estaba vacía, pero el susurro seguía. La habitación estaba cargada de una presencia que no podía explicar. El resto de la noche fue una pesadilla.
no pude conciliar el sueño y cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Al amanecer, decidí hablar con el personal del hotel y les expliqué lo que me había sucedido durante la noche. Para mi sorpresa, no parecían sorprendidos en absoluto y me dijeron que varias habitaciones en ese piso tenían historias similares y que algunas personas habían solicitado cambiar de habitación. Después de esa experiencia aterradora, mi semana en Monterrey se volvió aún más extraña y atemorizante. Durante el día todo parecía normal, pero las noches eran una pesadilla. Samuel, mi supervisor, no había experimentado nada extraño en su habitación, lo que me hizo sentir aún más aislado en mi miedo. La verdad es que había momentos en que todo parece estar tranquilo, pero otros en donde dudaba de mi mente, porque creía que me estaba jugando una mala pasada, pero realmente no tiene sentido porque nunca había experimentado ese tipo de cosas. A pesar del estrés del trabajo jamás había tenido ese tipo de actividad paranormal en algún lugar. Así que decidí pedirle al personal que por favor me cambiaran de habitación, porque no quería pasar ni una noche más en la misma. Ellos accedieron fácilmente y me dijeron que no me preocupara, que cualquier cosa podía decirles. Entonces, ya instalado en la nueva habitación, me sentía muchísimo más tranquilo. Y la primera noche en esa nueva habitación dormí muy bien, pero la segunda me pasó algo similar con la habitación pasada. La noche de la que hablo estaba completamente fría. Tuve que ponerme una chamarra para dormir porque el frío me estaba calando los huesos. Intenté dormir y la verdad es que no estaba nada asustado. Más bien estaba contento porque ya podría dormir bien, pero me equivoqué. En la noche mientras dormía escuché que el agua estaba corriendo en el baño. Era el agua de la regadera, como si alguien la estuviera ocupando. Lo primero que pensé fue que habría algún problema con la regadera y que debía avisar a la recepción, pero antes claro que quisiera checar, y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando grité del susto. Había una mujer de avanzada edad en la regadera, como si se estuviera bañando. Estaba completamente sin ropa, su piel era totalmente blanca, su cabello era rojo y sus ojos eran negros completamente. Tenía todo un brazo quemado. Parecían quemaduras de 3er grado porque incluso se le veía el hueso. Su rostro estaba muy sucio, como si hubiera estado en algún lugar caliente, como si tuviera ceniza en la cara. Grité lo más fuerte que pude y supongo que desperté a otras personas de las habitaciones de ese piso, pero no me importó. Bueno, en realidad no estaba pensando en eso. En ese momento solo quería que aquella mujer se fuera. Porque estaba claro que eso no era normal, que esa no era una mujer real, por lo menos de este plano. La mujer en la regadera me miraba con esos ojos oscuros y vacíos mientras yo seguía gritando. En ese momento, me puse de pie, corriendo hacia la puerta, tratando de alejarme de esa aparición terrorífica, pero al abrir la puerta de la habitación, me encontré en un pasillo oscuro y frío, muy diferente del pasillo que recordaba. Sentía mucha confusión y miedo, mientras intentaba regresar a mi habitación, pero no podía encontrarla. El pasillo parecía infinito y cada puerta que intentaba abrir me llevaba a lugares espantosos, habitaciones vacías y deterioradas, algunas llenas de personas quemadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontré mi habitación original, con el corazón latiendo a toda prisa. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Miré hacia el baño, pero la mujer había desaparecido. No podía creer lo que acababa de experimentar. Estaba aterrorizado y completamente desconcertado. Decidí tomar mi teléfono y llamar a Samuel, mi supervisor, para contarle lo que había ocurrido. Cuando le expliqué la situación, se mostró escéptico, pero me dijo que podíamos cambiar de habitación la noche siguiente, para que yo me diera cuenta de que todo era mi imaginación. Siendo totalmente sincero, su actitud me molestó un poco, porque yo sabía que lo que estaba viviendo era completamente real, pero a la vez estaba contento de poder cambiar de habitación, porque entonces me creería y yo podría dormir tranquilo. Intenté también pedir en el trabajo que nos cambiaran de hotel, pero ya estaba pagada toda la semana y no había otra opción. Entonces me resigné y me quedé pensando en lo que había visto. Toda la noche no dormí ni un solo minuto. Al siguiente día fuimos a desayunar para luego ir al trabajo.
Samuel me preguntó qué había visto y qué había pasado exactamente. Yo le dije que jamás había pasado por algo así y que por esa razón yo sabía que lo que había visto era real y que estaba agradecido de que ya faltaba poco tiempo para poder irnos. Él solo me vio con una sonrisa algo burlona, me dijo que él se daría cuenta si había algo raro en ese cuarto o solo era mi imaginación, porque ya era mucha casualidad que en 2 cuartos diferentes me hubiera pasado algo paranormal. Aunque suene grosero, la verdad, yo deseaba que esa noche que Samuel se quedara en la misma habitación en la que yo me había quedado la noche anterior, sufriera algún evento extraño, para que me creyera y viera que no estoy inventando nada, que se diera cuenta de que no estaba loco, delirando o algo así. Me molestaba mucho que pusiera en duda mis palabras. Y bueno, cuando llegó la tarde para hacer algunas cosas que iba a necesitar el cuarto de Samuel y él pasó algunas cosas que necesitaría a mi cuarto y más tarde en la noche fuimos a cenar, para después irnos a dormir cada quien a su nuevo cuarto. Cuando iba en camino al cuarto de Samuel me encontré con un conserje, a quien le conté lo que me había pasado las últimas noches en las habitaciones de ese hotel. Me miró sin ninguna sorpresa. Me dijo que ese hotel estaba maldito, que normalmente las personas que llegaban ahí se quejaban. Porque dicen que escuchaban cosas o que veían cosas y a pesar de eso sigue llegando gente al hotel, porque los dueños se encargaban de borrar las malas críticas en las redes sociales, para que nadie se diera cuenta de que ese hotel era inhabitable. Dijo que él solo trabajaba ahí porque necesitaba el empleo. Yo le pregunté por qué el hotel está maldito, a lo que me respondió que hace más de 30 años el hotel había sufrido un incendio, en donde muchas personas murieron quemadas y era por eso que sus almas aún penaban en ese lugar, para poder encontrar consuelo. Escuchar eso me hizo sentir mal, me sentí triste porque me di cuenta que esas almas en pena no eran más que simples fantasmas atormentados y que habían sufrido mucho. Le agradecí mucho al conserje y le dije que estaba seguro de que jamás volvería a pisar ese hotel, a lo que él respondió que era lo mejor. Me despedí de él y le dije que me había dado mucho gusto conocerlo y también me había dado mucho gusto que alguien creyera en lo que le había pasado. Se puso muy contento y me dijo que cualquier cosa ahí estaba y que me cuidara mucho porque de noche ese hotel se transformaba en una cueva de la que nadie podía salir. Si es que iba en la dirección equivocada o si es que veía las cosas equivocadas. Caminé hacia la habitación y me encontré con un lugar igual que el mío. La verdad esperaba que no me pasara nada malo ahí porque ya no podría soportarlo. Traté de dormir y para mi sorpresa todo estaba muy tranquilo. Medité un rato sobre algunas cosas del trabajo y estaba a punto de cerrar mis ojos cuando escuché un grito que venía de lejos. Entonces lo primero que pensé fue en Samuel. En el fondo me sentía mal por haberle deseado mal, no era justo que sufriera lo mismo que yo. Pero cuando llegué hasta su habitación me miró y comenzó a reírse, me dijo que solo quería asustarme, que en realidad no le había pasado nada, no había visto absolutamente nada y que había salido perfecto el demostrarme que estaba loco por decir que había visto cosas. Al terminar de escuchar sus palabras sentí como la sangre me hervía y quería darle un buen golpe, pero no podía golpear a mi supervisor. A pesar de sus risas y burlas, yo sabía lo que había experimentado y no podía simplemente ignorarlo. El miedo me invadió nuevamente y mientras él se dormía plácidamente, yo estaba al borde de la paranoia en su cuarto. Estaba tan molesto por su actitud y su broma pesada. Cuando se me pasó el coraje, mis ojos comenzaron a cerrarse involuntariamente y me quedé dormido, pero alrededor de 1 hora después un grito de Samuel me despertó. No sabía que era otra de sus bromas y no iba a quedar como un tonto otra vez, así que tomé mi almohada y la abracé tratando de dormir de nuevo, sin poner atención al grito de Samuel. Me quedé dormido y por la mañana desperté tranquilo y bien descansado. Bajé a desayunar, pero no vi a Samuel. Después me fui al trabajo y pasado un rato busqué a Samuel, pero no lo vi. Entonces me empecé a preocupar y saliendo de ahí fui a buscarlo. Fui a su habitación y vi que estaba entreabierta y al entrar lo encontré en el piso, como dormido, me asusté y comencé a moverlo. Samuel no respondía,
Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba vacía, sin vida. Me asusté aún más al tocar su piel, que estaba fría al tacto. Llamé de inmediato a la recepción del hotel y pedí ayuda. Pronto llegaron los paramédicos y la policía. Realizaron una inspección en la habitación y tomaron declaraciones. Les expliqué todo lo que había sucedido en las noches anteriores, las apariciones y las extrañas experiencias en el hotel, pero no podían encontrar ninguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Samuel fue llevado al hospital, donde los médicos intentaron determinar la causa de su estado. Yo me sentía culpable por haber deseado que él experimentara lo que yo había vivido, aunque de ninguna manera podía haber predicho esto. Días después recibí la noticia de que Samuel estaba en estado de coma. Nadie podía entender por qué había caído en ese estado. Me atormentaba la idea de que mi deseo de que algo le pasara había tenido consecuencias tan terribles. Yo regresé a mi ciudad natal y Samuel se quedó en Monterrey en observación. Me sentía culpable y lo peor era que no sabía qué había pasado. Me di cuenta de que el segundo grito que había dado Samuel había sido real y lamentaba no haber ido a verlo en la empresa había muchos rumores sobre lo que había pasado, pero nadie sabía sobre los eventos paranormales. Muchas veces los trabajadores me preguntaban qué había pasado en Monterrey, pero yo les decía que nada, que quizá alguien se había metido a la habitación a robar algo de Samuel y por eso le había sucedido eso y a veces con eso se quedaban tranquilos. Y bueno, pasados varios días Samuel por fin despertó. Yo estaba muy feliz y aliviado al saber que Samuel ya estaba bien, entonces fui a Monterrey a verlo. Cuando me vio agachó la cabeza y yo lo saludé diciéndole que estaba contento de que estuviera bien. Samuel me vio a los ojos y se soltó a llorar. Me dijo que esa noche después de que me fui comenzó a experimentar cosas horribles. Se le apareció una mujer quemada y luego cuando intentó irse del cuarto al abrir la puerta se dio cuenta de que no había salida y nunca la encontró y era de lo último que se acordaba. Me pidió perdón por no creerme y le dije que no se preocupara, que lo importante era que ambos estuviéramos bien. Samuel y yo compartimos nuestras experiencias en el hotel, tratando de entender lo que había sucedido. Fue un alivio saber que no estaba solo en mis vivencias paranormales. Decidimos nunca regresar a ese lugar maldito y advertir a otros sobre sus peligros ocultos. Con el tiempo, Samuel y yo nos convertimos en amigos cercanos, ya que nuestra experiencia compartida nos unió de manera única. Decidimos investigar más sobre el pasado del hotel. Yo le conté a Samuel lo que me había dicho el conserje sobre el incendio. Pero también descubrimos que hace años se realizaron pactos satánicos en algunas habitaciones de ahí, pactos que fueron hechos por asesinos. Fue ahí cuando me di cuenta de que esa era la razón de que ese hotel estuviera cargado con tanta energía maligna. Al final de cuentas no volveríamos ahí, pero eso sí, no queríamos que nadie más sufriera lo que nosotros, porque sabíamos que las personas podrían hasta morir si se quedaban ahí. Así que hicimos una publicación en Facebook contando toda nuestra experiencia para que no le pasara a nadie más y como fue un caso muy sonado el hotel finalmente cerró sus puertas. Samuel me dijo que esa experiencia le había servido a no burlarse de esas cosas, porque por poco no la cuenta. Me llamo José Eduardo, nací en el estado de Nuevo León, vivo en Monterrey, pero en mi adolescencia viví en un pueblo llamado Ramones. En el tiempo que les platico era un pueblo pequeño. Así como todos los muchachos de esa edad, tenía amigos y aunque vivíamos lejos uno del otro, éramos inseparables, y juntos vivimos muchas aventuras que nunca olvidaremos. No teníamos dinero, pero la verdad la amistad era lo más importante para nosotros. Éramos 3 amigos, yo era el de en medio, con 12 años cumplidos, mi amigo Juan era el mayor con 13 y Héctor con 2 meses y medio más chico que yo. Estábamos en el turno vespertino de la única secundaria que estaba por ahí. Era una escuela chica, pero los maestros eran buenos y amables, siempre fuimos tremendos y nos llamaba mucho la atención conocer cosas y la aventura, ir a todas partes,
pero sin meternos en problemas y sin molestar a nadie. Como siempre andábamos juntos, en las casas de mis amigos ya me conocían y en la mía los conocían a ellos. En una ocasión se nos ocurrió no asistir a clases y nos fuimos de pinta, así se dice aquí cuando los estudiantes salen a escondida. Quisimos irnos lo más lejos posible para que nadie nos viera y fueran con el chisme a nuestras casas y nos castigaran, ya que en ese tiempo nuestros padres eran muy estrictos, como todos. Obviamente en un pueblo tan pequeño no había a dónde ir, y pues agarramos monte, caminamos y caminamos como 2 horas, no nos dimos cuenta cuánto avanzamos, porque como siempre, íbamos bromeando y nos reíamos de cualquier cosa. Recordábamos cosas graciosas y volvíamos a reír, de pronto se escuchó un trueno muy fuerte, y nos dimos cuenta de que estaba muy nublado, y todo hacía suponer que se acercaba una fuerte tormenta. Ya serían como las 3:30 de la tarde, pero estábamos en invierno, se veía más oscuro. Empezó a correr un aire fuerte muy frío, como anunciando que ya llegaba la tormenta, y a los pocos minutos comenzó a llover a cántaros. Corrimos de regreso, pero pronto el agua no nos permitió ver, y el camino con tantos charcos, poco a poco se iba desapareciendo. Corríamos sin rumbo entre los matorrales, había plantas con espinas que nos rasgaron los uniformes, pero seguíamos corriendo. Solo tratábamos de no perdernos de vista entre nosotros para no vernos solos en aquel monte tan extenso. Totalmente empapados, se sentía más el frío, además, no había duda, ya estábamos perdidos, pero seguíamos avanzando. Ya habíamos corrido como 10 o 15 minutos, cuando se volvió imposible avanzar. De pronto vimos a lo lejos una casa, y nos dirigimos corriendo hacia ella. Conforme nos acercábamos más notamos que era una construcción muy vieja, toda de madera y muy alta, con las ventanas tapadas con trozos de madera, y la casa no estaba pintada. Se veía tenebrosa, pero, al menos a mí, me daba más miedo un castigo de mi padre que una vieja casa. Ese lugar tenía una cerca hecha de troncos un poco podridos y alambre de púas, aunque en algunas partes ya estaban caídas. Dudamos por un segundo si entrar o no, y al final entramos. Y es que la verdad los truenos se escuchaban cada vez más fuertes y más seguidos. La casa por dentro tenía muebles, pero estaban muy viejos, feos y llenos de polvo, como si aquel lugar tuviera demasiado tiempo deshabitado, además tenía un olor muy desagradable y para colmo hacía frío adentro. No se veía comida por ninguna parte, pero había un montón de hierbas. Mi amigo Juan preguntó varias veces con voz fuerte si había alguien, pero nadie respondió. Nada más de estar dentro nos causaba escalofríos. Después de revisar la planta baja, subimos esas viejas escaleras de madera, que conforme íbamos subiendo crujían amenazando con caer. Arriba todo estaba igual, completamente solo, lo que sí había en las paredes eran muchas fotos muy antiguas con personas muy raras y también muchas telarañas. Afuera seguía lloviendo muy fuerte y el agua al caer, también se metía por las paredes y se escuchaba muy tétrico. Ya no sabíamos qué hacer, el miedo y los nervios ya se habían apoderado de nosotros. Mientras se frotaba las manos por el frío, Juan dijo que teníamos que esperar un poco más porque sería imposible encontrar el camino de regreso. Ya cansados y desesperados, nos sentamos en una vieja banca de madera que se encontraba en ese cuarto, no sabíamos cuánto tiempo faltaba para que afuera se pusiera todo oscuro. Héctor, lleno de miedo, empezó a repetir una y otra vez que teníamos que salir de esa casa, se le notaba muy nervioso. Como si de pronto hubiera recordado algo sobre esa casa, como si la conociera. No le hicimos mucho caso. Pasada como media hora, escuchamos unos ladridos, se cruzaron nuestras miradas, como con sensación de alivio. Nos asomamos por algunas rendijas y ya no llovía tan fuerte, pero seguía muy nublado. Se escucharon los ladridos más cerca, eran 2 perros negros enormes, que venían acompañando a una mujer cuya silueta se veía muy rara.
Mi amigo Juan se quedó asombrado con el aspecto de aquella mujer y comentó algo sobre que existía el rumor que en medio del monte vivía una bruja que gustaba de alimentarse de niños. Nos quedamos mirando unos a otros. Ya de por sí estábamos asustados, ahora estábamos más. También le reclamamos porque no nos dijo eso antes de meternos ahí. Él simplemente se encogió de hombros. Me volví a asomar por una rendija y miré que los enormes perros ladraban hacia el lado de la casa donde estábamos nosotros. Héctor estaba casi paralizado de la impresión. Cuando reaccionamos decidimos salir corriendo de ese lugar. Pero precisamente en ese momento escuchamos ruidos en la planta baja. Sin hacer ruido, bajamos algunos escalones y alcanzamos a ver a dos mujeres horribles que susurraban cosas en voz baja que no entendíamos, mientras se preparaban un brebaje con hierbas en una olla muy sucia. Más nos espantamos cuando el llanto de un niño se escuchó muy fuerte. Otra mujer entró llevando a un bebé, como de 3 o 4 meses, que no dejaba de llorar. Lo traía agarrado de sus pies y lo puso sobre la mesa, así, sin cuidado alguno, como si se tratara de cualquier cosa, de un trapo sucio. El niño lloró con más fuerza, pero ni caso le hicieron, solo soltaron una fuerte carcajada. Así, muertos de pánico, subimos esos escalones viejos otra vez, pero con mucho cuidado para no ser descubiertos. Entramos en el cuarto otra vez, imaginando que se nos aparecería el diablo o algo así. Cerramos la puerta del cuarto con mucho cuidado. No sabíamos nada de brujas, pero todo hacía suponer que estaban preparando alguna reunión o algo así y por lógica esperaban más brujas. Una puerta se abrió y luego se cerró. Nos asomamos otra vez por las rendijas y vimos que las mujeres estaban afuera, alrededor de un montón de troncos, donde supongo que harían una fogata o algo. Sentimos que esa era la oportunidad de escapar porque ya estaban 8 o 9 brujas abajo. Alcanzamos a ver que tenían amarrados a 2 perros y al bebé lo tenían metido en una caja. Además, una de ellas intentaba formar un pentagrama con algunos palos. Quisimos salir corriendo de ahí, pero, al abrir la puerta para bajarnos, nos llevamos el susto de nuestras vidas. Una horrenda mujer estaba esperándonos del otro lado de la puerta. Fue tanta la sorpresa que enmudecimos. Lo peor fue cuando reconocimos a esa mujer. Era la mamá de nuestro amigo Héctor. Ella nos miró con los ojos bien abiertos, casi afuera de sus cuencas, luego nos señaló una dirección, dejando claro que hacia allá debíamos correr para regresar al pueblo. Con desesperación bajamos las escaleras que crujían con nuestro peso, pero eso no importaba, ya íbamos de salida. José iba delante de mí y Héctor supuse que venía detrás, así que en un principio no me preocupé por voltear a ver a Héctor. A pesar de que casi oscurecía, encontramos el camino de regreso. Después de un rato, que me di cuenta que no estaba escuchando a nadie detrás de mí, volteé y vaya sorpresa la que me llevé cuando descubrí que Héctor no venía con nosotros. Asombrado le grité a Juan para que se detuviera. Al darse cuenta de que Héctor no estaba, me dijo que teníamos que regresar por él, que no podíamos dejarlo. Temblando por el miedo y por el frío moví la cabeza diciendo que no, ya no podía más. Héctor era mi amigo, pero era ya de noche y nos volveríamos a perder. Además, quisiéramos o no, estaba con su mamá y no le harían daño. Ya era muy tarde y convencí a Juan que lo mejor era regresar al pueblo. Ya no teníamos fuerzas para seguir corriendo, así que solo caminamos a prisa. Cuando llegamos al pueblo, aliviados, nos fuimos a nuestras casas sin siquiera despedirnos. Yo por mi parte no me preocupaba que me fueran a regañar, de verdad que no me importaba. Después de todo ya estaría seguro con mi familia. A partir de ese día no volvimos a ver a Héctor. Se cuenta en el pueblo que se fue con su mamá a vivir a otro pueblo. Todavía tengo pesadillas hasta el día de hoy. Muchas veces he soñado estar dentro de esa vieja casa. Nunca nos volvimos a parar por ese siniestro lugar. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente dónde es. En las familias siempre se heredan cosas.
muchas veces además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don, que nos permite ver y hacer cosas que las personas comunes no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes, entre otros tantos nombres. Lo cierto es que así como algunos son zapateros y luego el negocio pasa a sus hijos, mi madre es bruja, lee las cartas, la mano, ve el futuro, hace trabajos de amor, entre otras cosas. Fue mi abuela la que le enseñó y luego ambas me enseñaron a mí. Al principio me parecía emocionante, luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar, mentir y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación en la familia, a veces a hombres pero más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que todo había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles al continente. Dice que ella se enamoró de un gitano que venía en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación, pero el hombre había prometido casarse de regreso a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y romper su promesa. Así que de esta unión nació un linaje de brujas y adivinos, aunque algunos pensaban que más que un don, era una maldición, por no haber cumplido su promesa. Yo realmente no sé qué tan cierta es esta historia, pero esto era lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto. Para mí era algo normal. Todos sabían que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendí a leer la mano y las cartas, y descubrí que tenía el don, pero lo veía como un pasatiempo. Además a mis amigas les gustaba, y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran o quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea, debíamos hacer una exposición en grupos. Por alguna razón que ya no recuerdo, dejamos el trabajo para lo último, así que el día anterior a la entrega, acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo y no tener problema. Éramos 4 amigas. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo, decidimos relajarnos y ponernos a hablar, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo, a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas a esa edad suelen hacer esto como un juego. Por lo general se utiliza una aguja colgada de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho en vidrio de color negro, que mi abuela me había regalado. Como siempre, le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano, que no debía estar ni muy estirada ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración. Claro que para nosotras era más un juego en ese momento, pero lo curioso era que siempre que hacíamos esto a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Bromeábamos con que no iba a tener hijos, y al final ella decía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasamos a la lectura de mano, que a mis amigas siempre les parecía más interesante, pues el péndulo, como ya lo dije, podía asimilarse más con un simple juego de niñas. Entonces les empecé a leer la mano a cada una, pero cuando estaba haciéndole la lectura a mi mejor amiga, vi algo que me hizo detenerme por un momento. Nunca antes había visto una línea de la vida tan corta. De hecho, antes de ese día, no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación con las otras amigas que estaban con nosotras, su línea de la vida era mucho más corta. Ella quería saber qué significaba, y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pues la verdad es que a medida que nuestra vida avanza, vamos tomando diferentes caminos, así que nuestro destino va cambiando, y nada está escrito. Entonces se me ocurrió decirles que mejor viéramos una película,
pero Juana no había quedado satisfecha con la lectura, y en ese momento, ella era la única persona a la que yo le había contado, que ya sabía cómo hacer la lectura de las cartas, así que me insistió en que se las leyera, para saber qué significaba la lectura de su mano. Y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi mamá tenía guardadas en su armario, intenté que ella no se diera cuenta, pero de alguna forma presintió lo que yo estaba haciendo, y me llamó desde la sala, en donde estaba viendo televisión. Le dije que solo estábamos pasando el rato, porque ya habíamos terminado nuestro trabajo de la escuela. Ella me dijo que no iba a prohibirme nada, pero que una vez que supiera algo, era casi imposible cambiarlo. Yo no le presté mucha atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Volví a mi habitación, todas estaban emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas. Por un momento pensé que Juana haría eso, pero cuando su turno llegó, decidió preguntar el por qué su línea de la vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a una. La primera era la torre, yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte, y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso, es más un presagio. Algo inevitable o el final de una etapa, y la última carta era el colgado. Esta carta podía ser tanto positiva como negativa. Yo sabía que era señal de martirio o sacrificio, pero lo que me dejó sin palabras fue que todas sus cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella. Pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de vida. Finalmente mis amigas empezaron a hacer bromas y a pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien, y aunque yo tenía un muy mal presentimiento, le dije que sí, de verdad pensaba que todo estaría bien, solo le pedí que se cuidara mucho. Después de esto, vimos una película y nos acostamos a dormir pasada la medianoche, así que como era de esperar, al día siguiente nos despertamos tarde. Para poder llegar a la escuela, nos arreglamos lo más rápido que pudimos, salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi, porque normalmente había un bus que nos transportaba, pero por la hora no pudimos utilizarlo ese día. Así que nos subimos al taxi, empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado tanto en esa presentación la noche anterior, porque era parte de la nota final de una de las clases, así que estábamos muy apuradas. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa, mientras pasábamos un puente que conectaba 2 puntos sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caíamos, y luego perdí el conocimiento. Desperté en el hospital esa noche, y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente, pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio, muchas fueron hasta el cementerio. Yo me sentía devastada, y recuerdo que en un momento, cuando estábamos en el entierro, sentí que ella estaba ahí, pues cuando observé hacia donde sus padres estaban, vi una luz con la forma de una silueta. Era ella. Pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso, siento que fue la forma en la que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba en una especie de bosque, los árboles eran muy altos, podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano, no podía ver claramente su rostro pero escuchaba su voz. Era mi amiga. Empezó a hablarme y era como si estuviera leyendo mis pensamientos. Yo creía que si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones de su futuro, tal vez había podido evitar el accidente, pero ella me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar, que no debía sentirme culpable por nada. Luego se despidió y no volví a verla. Siempre me pregunté si había sido la única en verla, pero nunca tuve la oportunidad de hablar de eso con las amigas que se habían quedado en mi casa esa noche, pues después del desafortunado evento,
Ellas dejaron de hablarme por varios meses. Después me confesaron que también se sentían algo culpables y habían empezado a temerme. La verdad es que nuestra amistad nunca volvió a ser igual, además mis otros compañeros se enteraron, y ya nadie quería estar cerca de mí. Hasta que después de un tiempo, todos empezaron a olvidarlo, pero durante esa época de mi vida, reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado, y decidí que no quería seguir el camino de mi mamá y mi abuela, porque hasta el día de hoy pienso que hay cosas que es mejor no saber. En el mundillo de quienes somos amantes de los misterios, los dínamos son una de las joyas ocultas de la corona. Son muchas las cosas que se cuentan sobre este bosque de la Ciudad de México, clasificado como Parque Nacional. Se suelen decir muchas cosas de este sitio, algunas más increíbles que otras, pero si tanto se habla de los dínamos es por algo. Sería poco probable que tanta gente hablara de un sitio en el que no ocurre nada extraordinario. Sitios como Reddit son un buen lugar para investigar, también grupos de Facebook. Si bien es cierto que este bosque no es el centro de atención nunca, el sitio de día es maravilloso, es visitado por muchas familias, grupos de amigos y por jóvenes parejas. Niños juegan y corren por aquí y por allá, hay columpios y otros juegos. Es un lugar bastante acogedor. La vista al río es preciosa, de las mejores que yo había visto hasta ese entonces, pero yo no iba a eso, yo iba en busca de cualquier cosa que me permitiera tener mi propia anécdota sobre este enigmático lugar. Así que luego de echarle un vistazo, volví al hotel a esperar el anochecer, ansioso, con bastantes nervios, y también debo admitir que sentía miedo, pues una de las muchas cosas que se contaba sobre este sitio es que una secta de brujas hacía sus rituales ahí. Al taxista que me había llevado al hotel, le comenté que planeaba volver en la noche. Me dijo que él tenía un compañero que vivía cerca, que él podría llevarme en la noche y esperarme ahí, para llevarme de regreso al hotel, pero que me cobraría bastante. Le dije que eso no era problema, así que me pasó el número de su compañero. Ya en la noche llamé al taxista para que pasara por mí al hotel y me llevara a los dínamos, y para mi sorpresa no estaba solo cuando volví en la noche. Claramente no había tanta gente, pero así a simple vista pude contar unas 7 personas. Sé que no es mucho, pero la verdad yo no esperaba encontrar a nadie. En fin, comencé a adentrarme en el bosque, siempre alusando con la lámpara de mi celular. No soy un experto en la naturaleza, y antes de ir ahí, el único lugar natural que había explorado era Chipinque, así que tenía poca experiencia. Para no perderme ya había planeado algo. Me llevé en la mochila varios LED de largo alcance, que funcionaban con energía solar. Obvio los había cargado antes de ir al bosque, y no es como que yo sea un experto en estas cosas tecnológicas, pero tener amigos que estudiaron tiene sus ventajas. Yo dejaba uno en el suelo, lo encendía, avanzaba hasta que casi no pudiera ver la luz, y luego colocaba otro y así me la llevé. Quizá había visto demasiadas películas, pero no me iba a hacer el aventurero en un lugar tan extraño. Caminé una buena distancia, al menos 5 kilómetros, pasé el río y entonces me encontré con ese algo que había ido a buscar. En la tierra, en medio de los árboles, había un montón de ramas amarradas con cabello. Todas esas ramas estaban acomodadas de forma que hacían un círculo casi perfecto, bastante grande. Adentro del círculo, sobre la tierra, había dibujos hechos como con gis o algo similar. Eran de color rosa, eran triángulos que estaban unidos entre sí, solo algunas de sus puntas. Desconozco si se trataba de algo satánico, pero tenía toda la pinta de que en efecto se trataba de algo así. Tomé algunas fotografías. Mi celular no tenía la resolución que tienen los teléfonos de hoy en día, pero si se alcanzaba a notar un poco bien, borroso, pero con algunos retoques quedaría perfecta. Una parte de mí decía que ya había sido suficiente con eso, que debería dar la vuelta y alejarme, antes de encontrarme con algo realmente peligroso, pero otra parte de mí, la que era adicta a los misterios, me decía que tenía que seguir adelante. Así que seguí adelante,
por imbécil y no por otra cosa. Quizá avancé por una media hora hasta que comencé a escuchar algo que definitivamente no formaba parte de los ruidos de la naturaleza, eran tambores o algo similar, no conozco de instrumentos, pero me queda claro que era una percusión y tenía cierto ritmo. Reduje la velocidad de mi andar, ya que quería prestar mucha atención a ese ruido. Conforme me acercaba, poco a poco podía escuchar otra cosa aparte de los tambores, eran ruidos raros, como voces de mujeres. Mientras más avanzaba, una sensación de inseguridad comenzó a recorrer mi cuerpo, podía sentir como el peligro se multiplicaba por cada paso que daba, pero por alguna razón, algo dentro de mí no me dejaba dar la vuelta. De pronto algo tronó bajo mis pies, apunté al suelo con la linterna de mi celular y me di cuenta que era una vela, alucé toda la zona y me di cuenta que estaba en medio de un lugar, en donde se hacían trabajos de brujería, ya que había un montón de cosas raras. Había aves muertas y también había pequeños muñecos amarrados a los árboles, entonces algo brincó por los árboles, volteé asustado y eché la luz, era una ardilla, pero ya que había volteado a ver hacia arriba, me di cuenta que estaba a los pies de una montaña. Resulta que entre tantas cosas que se cuentan de los dínamos, se habla sobre una montaña en la que hay una cueva, de la que salen bolas de fuego, también se dice que en la cima de tal montaña, suelen subir mujeres desnudas, presuntamente brujas, la secta de brujas que mencioné al principio. Entonces yo asumí, debido a lo que estaba a mi alrededor, que estaba en las faldas de esa misma montaña, cualquier persona con más de una neurona hubiera dado la vuelta, pero yo jamás he sido muy listo. Me dije a mí mismo, avanza, pero si encuentras algo más, sales corriendo. No avancé ni 100 metros, cuando me encontré un hueso tirado. No soy doctor, así que desconozco si se trataba de un hueso humano, pero eso no importaba, era un hueso, además parecía estar quemado. Como si lo hubieran utilizado para hacer una fogata o alguna cosa rara de brujería. Fue suficiente para mí, di media vuelta y comencé a correr lo más rápido que podía, siempre siguiendo las luces de los LED. Nunca escuché que alguien me fuera siguiendo, pero sí me sentía observado, como si todos los árboles tuvieran ojos y me estuvieran viendo, esperando que tropezara para comerme. Seguí corriendo hasta llegar al río, y luego de resbalar en una de las rocas que permitía cruzar al otro lado, caí directo al agua. Afortunadamente pude salir rápido del río. Le tengo miedo al agua y si entraba en pánico podía haberme ahogado. Luego de ponerme de pie seguí mi camino, ya no iba corriendo tan rápido, por dos motivos. El primero es que me había lastimado una pierna al caer al río, y la segunda es que la lámpara de mi celular ya no servía. Salí del bosque, el taxista seguía ahí, gracias a los dioses me había esperado. Tuve que esperar a que mi ropa se secara un poco para no mojar el taxi, y luego ya me llevó de vuelta al hotel. Los dínamos esconden muchos secretos, y aunque sí tengo ganas de volver, me da miedo que la próxima vez no corra con la misma suerte, falta algún relato raro de alguien que visita el sitio. La verdad yo me obsesioné bastante con el tema, así que un día, luego de ahorrar por demasiados meses, tomé un vuelo desde Monterrey a la Ciudad de México, decidido a conocer los dínamos. Relatos anónimos.